esa culpabilidad no me deja soltarle al muertito. Como tengo dificultad, valga la redundancia, en reconocer eso, que cuando estaba vivo no le visité, no hablé, no le dije, no fui bueno, eso se empodera de uno y se victimiza. Entonces ahí es cuando uno le pone el pretexto: desde que se murió mi vida fue diferente. No lo estoy diciendo pretexto con el ánimo de ofender, pero en el cerebro sí se generaliza un pretexto cuando ya es la única salida a todas sus respuestas. Entonces esa culpabilidad a veces, Pablo, no les deja estar bien y no le deja soltarle. Entonces ahí es cuando tú bien lo decías, podemos hablar de personas que no creen en los psicólogos, que están en el libre albedrío, que no creen en que les puedan ayudar, que tienen que comenzar también a darse cuenta de que si... Una autoayuda. Claro, si tuviésemos la posibilidad, Pablo, de conversar 1 o 2 minutitos con la persona que murió, con la persona que se transformó, no le gustaría verlos como estamos. Claro. Sobre todo si era un ser querido, no, claro, yo no me gustaría, yo como he dicho en mi casa, lo último que me gustaría, claro que deben llorar, sufrir porque me muera, ¿no? Pero no me gustaría que sufran, lloren, porque ustedes me han visto de la vida alegre. Claro, que me quede con un ancla emocional no me gustaría. Yo en mi casa también les digo, o sea, nadie es que tiene la vida comprada. Así es, pero si algún momento me llegara a pasar algo, pues que me cremen, me hagan un arbolito, abracen el árbol cuando me extrañen. Eso es lo que yo le he dicho a mi mujer que haga. Pero la idea es eso, o sea, de que la gente, antes de sufrir, antes de darle conciencia al dolor del luto, genere una autocrítica. ¿Tengo culpa? Porque la culpa muchas veces genera el dolor. Aunque el ser humano somos siempre temáticos a encontrarnos culpables de todo. Siempre. Sí, por todo nos encontramos culpables. No, pues, y aquí hay algo que lastimosamente pasa. Todos los seres humanos nos culpabilizamos. Pero cuando viene alguien y nos ve de culpables, o cuando viene alguien y nos dice que somos culpables, ahí nos ofendemos. Ajá. Entonces deberíamos ser también consecuentes con lo que creemos. Si sentimos que somos culpables de muchas cosas, que venga alguien a decir que somos culpables, debería ser una percepción aceptada. O hay gente que le encanta victimizarse, esperando que haya compasión cuando es idiota. Claro, ¿sí no? Mira a veces lo que pasa, Pablo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cerebro. El cerebro reptiliano, vuelvo y hablo, el instintivo, es manipulador, es cómodo y siempre va a atacar en secreto, porque es un cerebro animal. Ese cerebro es manipulador, es cómodo y siempre va a atacar en secreto. Cuando los seres humanos aceptamos que ese cerebro tenemos dentro de nosotros, por lo general nosotros somos muy manipuladores desde niños. Y esa manipulación no se pierde cuando somos adultos. Tenemos sistemas de manipulaciones inconscientes. ¿Cuánta gente en algún momento, por miedo a que los hijos se vayan de la casa, se enferman? Generan enfermedades hipocondríacas. Entonces dicen, no, pero es que cuando estoy sola, mis pastillas, mis cosas, mi todo, simplemente es un estímulo de desapego. No quiero que mi hijo o mi hija se vaya y programo enfermedades. Como tú bien decías, a veces la gente toma este estilo de vida de víctima para llamar la atención. Porque cuando tú estás de víctima, Pablo, tienes esa flexibilidad a que la gente te dé pena. Así es. Y la pena, cuando no lo podemos manejar, es muy negativa. Porque uno por pena regala la casa. Claro. Uno por pena regala la casa, los muebles, la ropa. Lo malo es que ningún ser humano es agradecido. Entonces uno tiene que saber a qué le da pena también. Si nosotros le damos pena a alguien que se está victimizando, no le estamos ayudando, pues. Claro. No le estamos ayudando. Si somos de los que le escucha cada vez que llora, le escucha cada vez que habla su historia, no le estamos ayudando en nada. Nosotros tenemos que primero salir de esa percepción de pena y confiar en que esa persona tiene las capacidades literalmente para evolucionar, y que las conversaciones de esa persona no sea en darle siempre la razón, porque pecamos en darle la razón por pena. Sí, es que debe ser duro. Aunque salimos y le mandamos al pan. Claro, porque pasa. Porque pasa. Este idiota también sufriendo. Sí, pasa, claro. Es que es la realidad. Es la realidad, Pablo, claro, es la realidad. Entonces no nos damos cuenta de que a veces nuestros sistemas de pena a la gente a veces les destruye. Sí. Mira lo que pasa con los papás, lo que hablábamos al principio del programa. ¿Cuántos papás no tienen pena de los hijos? Dices, pobre huevo, me da pena, dices que no entró a la universidad y ahora ¿qué hará? Trabaje, pues. O sea, dele la capacidad. Hoy aquí hay gente que estudia y trabaja. O gente que dice, chuta, es que me da pena que mi hijo vaya a la central, le pondré una UDLE en San Francisco. Dice, si es que tiene la capacidad de pagar, chévere. Pero si va a ser un estrés y va a sacarle en cara a su hijo todos los días, es que por vos no comemos, es que por vos estamos endeudados, no es le que ponga.
no le ponga, pues. Claro. Entonces, uno en la vida tiene que ser consciente de qué necesito para vivir. Uno no necesita muchas cosas para vivir, Pablo. Yo no sé si muchas veces te he dicho, pero tengo un sueño grande de vivir en la montaña. Yo quisiera vivir en la montaña sin tecnología, sin todas esas situaciones, porque incluso la gente mira lo que no se da cuenta. Cuando tú te levantas, Pablo, prendes la tele. Y hay gente que le gusta ver noticias solo de muertos. Desde que iniciamos el día, nuestra información es de accidentes, de muertos, de robos. Uno sale a la calle con miedo. Por favor, sí, señor. Con miedo. ¿Qué saco escuchando noticias en la mañana si las mismas noticias de la mañana son en la noche? O son al mediodía, que son las más recomendables porque tienes todavía el espacio de la tarde para soltar esa emoción. Personas que ven noticias en la mañana o en la tarde, o esas noticias que son crónica roja, salen pero todo el día ansiosos, no saben qué les pasa. Claro. Porque los noticieros comienza precisamente con muertes. Pero es que lastimosamente el cerebro tiene el espacio de morbo. Y el morbo para el cuerpo instintivo, para el cerebro instintivo, es un gusto. Es como la gente que tiene morbo a ver personas fallecidas, muertas en accidentes. O sea, es un morbo horrible. Pero como tú dices, son acciones que no podemos controlar del cuerpo. No podemos, ¿no ves que es una acción instintiva? Nosotros, y yo te decía la otra vez, tenemos que tener claro de que tenemos 3 cerebros. O sea, el que pensamos, el que sentimos y el que actúa. Y tenemos que tener mucho cuidado con el que actúa. Si me gritan, yo grito. Si me traicionan, quiero traicionar. Si me mienten, me vuelvo mentiroso. Entonces, ese tenemos que controlar. El que actúa como un animalito. Ser conscientes que el cerebro en 3 estímulos aprende. Eso también es bueno. La primera vez que nosotros vamos a hacer algo, sea bueno, sea malo, generamos culpa, conciencia. La segunda vez dudamos. La tercera ya pasó a estados de normalidad. Me están haciendo preguntas, no está dentro del tema, pero aprovechemos tu presencia. Le digo a Andrés Carrera, buen año. Abrazo para Andrés. A mí la madre de mi hijo me mintió, me humilló. Y hoy cuando me ofende, cuando dice algo de mi hijo, me altero. Era porque ella me traicionó. Yo soy responsable con mi hijo, pero solo quiero no saber nada de ella. Ahora, aquí hay un tema que deberíamos también manejarlo, ¿sí? Así te haya traicionado, te haya mentido, así sea la persona más mala del mundo, tú tienes que respetarle por ser la mamá de tu hijo. Punto. ¿Por qué? Porque los padres para los hijos son líderes. Y qué incómodo es encontrar un papá que desacredite a la mamá delante del hijo o la mamá que desacredite al papá delante del hijo. Porque los dos pueden estar discutiendo, pero el hijo está en un cerebro evolucionado. O sea, el hijo está aprendiendo, está evolucionando. Entonces, si bien y me hablan mal de mi papá, si bien y me hablan mal de mi mamá, el muchacho se va a hacer muy inseguro, va a tener problemas de identidad. Cuando los niños tienen problemas de identidad, se hacen pandilleros o se hacen más fáciles, obviamente, de ser manipulados por cosas negativas de la sociedad. Pero es porque nosotros como padres pecamos. Y a veces no tanto el papá y la mamá. Cuando los papitos se separan, van donde la abuela y la abuela habla mal del papá. Y los tíos hablan mal del papá y no respetan al niño. El niño es el que sabe que papá y mamá son sus líderes. Los problemas de adultos deberíamos tratarlos solo con los adultos. Qué incómodo que es cuando hablan los problemas en la mesa. Cosa más incómoda que puedes encontrar, Pablo, que en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, hablen de problemas, hablen de la vida de los demás o desacrediten a otras personas. Los niños aprenden. Los niños aprenden. Primero, tu aparato digestivo no va a trabajar de buena manera porque cognitivamente estás escuchando cosas que no te gustan. Entonces, nosotros necesitamos también establecer el respeto que tenemos que darle tanto al papá o a la mamá si se divorciaron. Otra cosita que quería un poco para cerrar la pregunta. Cuando nosotros hablamos de una traición en la relación, es culpa de los dos. No podemos nosotros culparle solo al que traicionó, porque el que traicionó fue el que decidió abrir esa puerta. Pero nosotros cuando hablamos de una traición, esa traición es culpa de las dos personas. Porque antes de que exista la traición física, que puede ser ya de estar en otra relación, existe la traición personal o la infidelidad personal. Cuando ya nos sentimos incómodos y seguimos en esa relación. Cuando ya vemos que no le amamos o cuando vemos que nos agrede o cuando vemos que la relación es tóxica y seguimos. Ahí somos infieles con nosotros mismos. Primer paso de la infidelidad. Segundo paso de la infidelidad emocional o la traición emocional. Cuando nosotros estamos en problemas de nuestra pareja, vamos a desahogarnos con nuestra amiga, con nuestro papá, con nuestra mamá, con el amigo.
Y eso es una infidelidad emocional, porque si yo tengo cosas que decir, tengo que decirle al involucrado, pues a mi pareja. Si dicen, oye Andrés, pero es que ni siquiera me escuchas, solo vivimos peleando, escribas en cartas en donde puedas decirle qué sientes dentro de la relación. Y después, y por último, llega la traición o la infidelidad biológica, que es ya se besó, tuvo otra relación, tuvo otra pareja. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando hay una infidelidad, los dos tienen la culpa. Los dos tienen la culpa. Claro. Los dos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque se acabó el amor, porque tal vez, como bien lo decía y lo decía antes Pablo, a veces se casan porque es el ciclo de la vida. Ya terminó la universidad, entonces tanto papá, mamá o los tíos comienzan a decir esa frase tan absurda que dice, es que ya se te está pasando el tren. Es que tus compañeritas ya están todas casadas. O es que tus compañeros ya todos tienen hijos. Entonces, al soltero le hacemos ver como que fuera malo. Entonces, imagínate, Pablo, solo hagamos cálculos matemáticos, no soy tan bueno para las matemáticas, pero 6 años en escuela, 6 años en el colegio, 12. 6 años en la universidad, depende 18. A la profesión o a las materias que te quedes, porque a veces pasa, son de 18 a 20 años que tú pasas viviendo para alguien más, porque estudias para la sociedad, te educas para la sociedad. ¿Qué pasa? Que terminas la universidad entre los 23, 24, 25 años, los que estudian medicinas estudian entre los 27, 28 años, terminan y no sienten libertad y se casan. Se casan. No han disfrutado. No han disfrutado. Claro. Entonces, el matrimonio les dura 10 meses, les dura 1 año, les dura 5 meses, pero es por eso, porque ya después que se casaron dicen, es que no viví. No viví. Por eso nosotros, pasados los 21 añitos, 22 añitos, tenemos que saber también cuál es una presión paterna, materna y por qué lo tengo que hacer. Porque a veces los padres tienen frustraciones. Papito, mamita tienen frustraciones. Y como no se dan cuenta de esas frustraciones, comienzan a generar satisfacción a través de los hijos. Entonces, generan satisfacciones a través de los hijos. Entonces, mi hijo va a piano, a karate, a música, a fútbol. Ellos. Lo que no hicieron ellos. El pobre hijo colapsado. Entonces la mamá dice, es que música sí, le gusta. Y el hijo va triste. Es que fútbol sí le gusta. Y el hijo va triste. Entonces, nosotros como papás no podemos ser tan irresponsables de vivir por las satisfacciones de nuestros hijos. Claro. ¿Cuántas veces nosotros a los hijos les decimos, es que eres buen estudiante y eso me tiene orgulloso? El hijo viene con un 8, con un 9. Felicítele. No, es que a mí me traes 10. Un papá frustrado, una mamá frustrada. Porque nosotros como padres, vuelvo y repito, tenemos frustraciones de niños, tenemos frustraciones de adolescentes. La frustración es parte de nuestro crecimiento. El sentirnos frustrados es una parte muy positiva para el cerebro de impotencia. Entonces, cuando papá y mamá no reconocen esas frustraciones, porque no creen en psicólogos, porque no les gusta que nadie les ayude, comienzan a generar en los hijos una sensación de incomodidad, ¿Cuántos hijos a los 18 años se van de la casa, Pablo? O cuando los hijos se hacen rebeldes. Ya cuando el hijo entre 14, 15, 16 comienza a gritar, comienza a ser rebelde, ahí los papás se preocupan. Y dicen, doctor, ayúdeme, mi hijo ya no es el mismo. Nunca va a ser el mismo, pues. ¿No ve que no puede comparar 8 años con 13 años, con 16? Claro. Nunca. Es que antes mi hijo me hacía caso. Es que antes mi hijo todo me contaba. No. Los hijos crecen. ¿Qué es ser adulto, Pablo? Ser adulto es ser responsable de mis decisiones y de mis secretos. Todo adulto tiene secretos. Es un estímulo instintivo. ¿Qué me vas a decir a mí? Es un estímulo instintivo. Los animales atacan en secreto. Nosotros, por ser adultos, vamos a tener secretos. Entonces, cuando los papitos no son conscientes de estos, generan un ambiente tóxico en los hijos. Otra cosa que pasa, porque a mí me gusta hablar de estos temas, porque, bueno, algunos papitos me dicen, es que eres muy directo, pero la cosa es así, de frente. Muchos papitos o muchas mamitas colapsan con la sobreprotección en los hijos. Y los hijos se cansan, entonces ya no quieren llegar a la casa. Salen del colegio y se quedan con los amigos. Salen de la universidad y no se quedan con los amigos, porque llegan a la casa a encontrarse con una mamá o un papá tóxico, con una mamá que les coge de empleados. Nosotros como papitos a los hijos cuando son niños les tenemos de empleados. Anda a la tienda, tráeme esto, coge esto, haz esto. Entonces el hijo hizo todo. Se le olvidó barrer. Ojo, se le olvidó barrer. Viene la mamá y solo porque se le olvidó barrer, eres un vago, eres un ocioso, eres un inútil, no haces nada. Y uno como niño dice, pero compré todo lo del almuerzo, fui a clases. Entonces, el cerebro también, justo lo que decíamos contigo, programa, Pablo.
no sé si la otra vez lo puse este ejemplo, pero el cerebro programa todo lo que recibe del entorno. Si estamos hablando de este tema de parejas y pelean entre las parejas, la mujer por lo general le dice mujeriego, infeliz, mal hombre, todo lo que puede decirle al hombre. Y la mujer no se da cuenta que eso está programando en el hombre. Todas esas palabras que uno dice de enojado, programa en el hombre. Ya sé por qué mi mujer me dice eso. El hombre termina siendo eso. El hombre termina siendo mujeriego, alcohólico, farrero, todo, porque tanto le molestó a la mujer que el cerebro lo tomó como normalidad. Ahora vamos con un ejemplo con los niños. Los papitos, cuando a los niños les decimos vago, inútil, no puedes, ocioso, son adolescentes y no pueden. No pueden con la carrera, no pueden con un trabajo, porque el cerebro se creyó todo lo que papá y mamá les dijo. Igual en la pareja. Tú puedes tener un hombre muy fiel, una mujer muy fiel, pero en todas las peleas están, es que tú tienes otro, es que tú me vas a engañar, tú y tus amigas, que el cerebro recibe tanta información que termina siendo lo que la mujer dice. Me dice, cuando tenía 8 años fui víctima de abuso sexual. Espero, porque tengo varias preguntas para ver si lo haces muy concreto. Cuando tenía 8 años fui víctima de abuso sexual, lo cual me mató como niño. Continué con mi vida y hoy a mis 35 años siento que esto me quiere volver a afectar. ¿Cómo debo soltar esta frustración? Primero hay que ver, suena un poco, discúlpenme la expresión, ridículo, pero el punto positivo. Porque que él haya pasado por este proceso de violación, así no lo creas, tal vez hizo que madure más fuertemente. Su parte cognitiva evolucionó un poco más. Ahora, ¿quién quita que esa violación a él hizo que él aprenda a valorar muchas cosas? Las personas que tienen, vuelvo y repito, dentro de estos secretos, tal vez de una violación, como su cerebro minimiza esa realidad, por lo general son personas pasivas, que no critican, no chismean, no juzgan, por el mismo hecho que saben que en algún momento fueron víctimas de algo, terminan siendo bastante pasivas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, con toda, obviamente, la fuerza y la voluntad del caso, escribir lo que pasó y quemar la hoja o romper la hoja. Porque al momento que escribimos, nosotros escribimos con el cerebro, a través de la mano, manipulados por la mano. Cuando tú, Pablo, escribes realmente una situación incómoda de tu vida, vas a llorar. Y vas a sentirte mal y vas a generar ansiedad y vas a desesperarte. Pero la idea es que escribas y que quemes y rompes el papel las veces que sean necesarias para que tu cerebro concientice de que quieres soltar. No que una vez ya quemé y ya se pasó. Las veces que sean necesarias. Se recomienda mucho que sean 7 días seguidos. No tenemos que tener miedo de la reacción biológica que generamos, porque a veces hay gente que me dice, Andrés, me mandaste a escribir esto y estaba ansioso y me desesperé y parecía que me iba a coger un paro cardíaco. No, porque el cerebro no lo permite. El cerebro, cuando ve que nosotros estamos demasiado estresados, bosteza. Al momento de bostezar, las neuronas oxigenan el cerebro para que no se estrese. Cuando estamos demasiado estresados nos da sueño. Cuando nosotros tenemos crisis emocionales nos da sueño, porque el cerebro tiene que mandar estímulos de adrenalina o impulsos de adrenalina para que baje literalmente el cortisol de nuestro cerebro, que es lo que genera el estrés. ¿Cómo definir una relación tóxica? Cuando te vive criticando. Una relación tóxica es cuando en ese ambiente no te sientes bien. Entonces te viven viendo todos los peros del mundo. Eres el culpable de todo. Necesariamente tienes el peso de todo. Entonces, una relación tóxica es una sensación de no querer llegar a la casa. No quiero llegar a la casa. Ahí me doy cuenta que estoy en una relación tóxica. Cuando nosotros hablamos de relación tóxica, es muy importante regresar al pasado y ver cómo nos criaron, cómo nos educaron. Porque a veces nosotros tenemos mamás sobreprotectoras, que son sobreprotectoras hasta los 16, hasta los 20, 22 años, y en una pareja encuentran una mamá. Ya no encuentran una pareja, encuentran una mamá, buscan una mujer con los parecidos a la mamá. Se distorsiona totalmente. Claro. Que le dé haciendo las cosas, que sea su sirvienta como era la mamá, que le dé haciendo todo. Entonces, en la relación busca una mamá. ¿Y cuáles son las quejas? Es que no me planchas, es que no me haces, es que no me dices, es que no. Busco una mamá. Viceversa igual en una mujercita. Cuando una mujercita, en este caso, pues, ha tenido un faltante paterno. Tal vez el papá no estuvo con ella, consciente e inconscientemente va a encontrar en la pareja un papá. Voy a hacer la pausita y en la parte final voy a seguir insistiendo con Andrés Carrera Buenaño para ser bien concreto, para poder contestar el mayor número de interrogantes. Ya volvemos, por favor. Dice, tengo una princesita de 1 año y 5 meses, muy hábil, aprende todo lo que hago, quiere hacer, pero hay un problema,
que no sé cómo llevarlo a cabo de la mejor manera, está haciéndose muy enojona. La idea es que en el momento de frustración o de enojo no le prestemos atención, porque los niños son bastante manipuladores, y al momento que ellos exteriorizan su irritabilidad y nosotros les cogemos o les damos atención, ellos saben que ese método les funciona. Lo que tenemos que hacer es que al momento que se estrese, que se frustre, déjale un tiempo necesario. El silencio es algo productivo en los seres humanos. En silencio ellos procesan solitos las emociones, entonces no podemos darle atención, sería muy correcto dejarle que se estrese el tiempo que sea necesario. ¿Puede hablar muy rápido sobre un embarazo no deseado en jóvenes de 20 años? Es complejo porque un embarazo no deseado, obviamente, pues ahorita dentro de la ley está el tema del aborto, pero el embarazo no deseado hay que hablarlo claro, si ha sido obviamente por agresión, por violación o por descuido. Porque cuando hablamos de un descuido ya no estaríamos hablando de un embarazo no deseado. Tenemos toda la responsabilidad cuando creamos. Deberíamos concientizar, obviamente, depende de las creencias de la familia, métodos, si es que en algún momento fuera difícil, obviamente, para ellos recibirlo, o encontrarle en algún momento el gusto al bebé, porque todo bebé es un milagro. Eso tenemos que entender un poquito, Pablo. A nosotros nos escogen para ser papás. Algo supremo, nos escogen para ser papás. Hay gente que puede tener todo el dinero del mundo y no puede ser papá. Entonces no podemos nosotros negarle la vida a un niño. Sé que el paso es aceptar que se está haciendo malas cosas, pero ¿cuál es el siguiente? ¿Qué se debe hacer para empezar con el cambio? Sabes que me gustaría responder esta y otra pregunta que me hicieron al WhatsApp, que me hablaban mucho de cómo mentalmente podemos motivarnos o podemos motivarle al cerebro para que las cosas estén bien. Funciona mucho desde programación neurolingüística, el cancelo, suprimo, vocalizado 3 veces. Bien. Cuando tú tienes pensamientos de miedo, cuando tienes pensamientos de ansiedad, cuando tienes pensamientos de cosas que te incomodan, respirar obviamente despacio por la nariz, solo por la nariz, inhalas por la nariz y exhalas por la nariz, oxigenas las neuronas y repetir interna o vocalizadamente el cancelo, suprimo. Estás concientizándole al cerebro que esa idea no está bien, que esa idea no está buena. Cuando tú lo haces por 21 días del cancelo, suprimo, todas las veces que sean necesarias, ya recibes el primer estímulo de soltar ese pensamiento negativo. Nunca conviví en una época que no me dejaba ver a mi hijo. Le demandé y vino con su novio, se besó en mi delante. Estos recuerdos me afectan. Con mi hijo somos muy amigos, es muy educadora conmigo, dice un mensaje. Lo que tenemos que hacer, y como decía, es solo respetarle que es el hecho de la mamá. No podemos confundir los problemas de pareja con los problemas paterno-materno. La relación se acaba. La responsabilidad paterna-materna es para toda la vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a superarlo. Si él o ella está con otra persona, es porque nosotros nos descuidamos. El amor es como una flor. Uno tiene que regarle todos los días a palabras, a emociones, a acciones. A veces los hombres, y esto pasa mucho en los hombres, se acostumbran. Entonces ya no acortejan, ya no hablan palabras bonitas, ya no dicen cosas y esperan que la mujer esté ahí todo el tiempo. Con la liberación femenina es complicado. ¿Qué actividades recomendaría para trabajar en autoconfianza? Verse al espejo. Necesitan trabajar en el espejo de 3 a 5 minutos, en donde se vean al espejo sus ojos, sus expresiones, sus cejas. Si quieren hacer la terapia más avanzada, véanse desnudos al espejo, porque al momento que uno se enfrenta con su propio cuerpo al desnudo, está enfrentando la seguridad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando botemos la mirada, porque cuando nosotros nos vemos al espejo nos incomodamos, nos distrae el cepillo, nos distrae el lavabo, nos distrae. Entonces tenemos que ser conscientes de que 3 a 4 minutos tenemos que tener literalmente pues una conexión visual conmigo mismo en el espejo y comenzar a ver todo mi rostro. Si quiero que el ejercicio sea más evolutivo, trabajo con el cuerpo desnudo frente al espejo, me hablo, me digo y me pregunto quién soy. Eso es algo importante. Cuando tú trabajas desnudo con el espejo, pregúntate quién soy. El ingeniero, el arquitecto, no, ¿quién soy? Soy Andrés Carrera, hago esto, vivo de esto, y pronunciarlo por 7 días, quién soy, hace que tu cerebro genere un autoestima un poco más elevado. Han pasado 6 años, yo aún no acepto que mi padre no está. ¿Cómo lo acepto? Hay un punto en donde tienes que necesariamente entender de que tu padre no es que no está. Él va a estar presente y parece hasta un comentario muy conocido, el hecho de pensar que las personas cuando se mueren están en nuestro entorno. Hablábamos al principio de la energía. Ellos están en nuestro entorno. La idea de soltarle al papá es que pueda recordar los momentos felices que generaron entre los dos y que fue lo determinado que podía vivir. Si no le suelta al papá es porque todavía vive con el pensamiento de si estuviera mi papá o fuera feliz con mi papá, y no nos damos cuenta de que papá ya tuvo un ciclo.
Todos en la vida tenemos un ciclo y tenemos que respetar el ciclo de papá, de mamá, de nuestros hijos. Si llega la muerte en nuestra vida, lo más valioso que podemos hacer es respetar el ciclo de vida de esa persona. También hay que cambiar conceptos, Pablo. Las personas no se mueren cuando dejan de respirar. Las personas se mueren cuando dejamos de pensarlas. Mientras nosotros les pensemos a las personas, les tenemos vivas toda la vida. Pero si nosotros dejamos de pensarlas, necesariamente se van a morir. Un mensaje me decía que está siguiendo un PhD o segundo PhD en Brasil, pero como que él no se siente lleno, que él quisiera volver a Ecuador y ser un albañil. Sabes que eso es muy importante porque a veces nosotros en el tema intelectual, así no lo creas, seguimos estudiando más por presión social. Yo conozco a mucha gente que dice, bueno, ya, doctor, hasta ahí, pero ¿y el masterado? ¿Y el PH? Entonces, a veces pensamos, y lo decía yo en el otro programa, que los títulos a ti te hacen más. A veces pensamos que un título universitario te da más apertura a cosas, y es mentira. Pero bastante hoy te exigen para un trabajo, te exigen. Sí, pero te das cuenta de que, como bien lo dice ahorita el chico que nos escribe, ni se siente bien con el PH. ¿Sabes qué pasa? Que cognitivamente no aprende. ¿Cuántas personas han ido a la universidad obligadas y se han graduado? Y como profesionales no les ves gusto en trabajar. Trabajan de mal gusto, son mal genios, son incómodos. Es porque estudiaron para alguien más, no precisamente para ellos. Pregúntate para quién estás estudiando ese PH. ¿Cuál sería tu mensaje final para la gente que se quedó anclada en el dolor de un ser querido? Yo creo, y creo que es necesario mucho el reconocer que fue lo único que tenía que vivir. Lo único que tenía que estar aquí, porque cuando nosotros vivimos en mundos ficticios de que si estuviera vivo, que si no se hubiera muerto, solo elevamos nuestra frustración constante. Nosotros cuando pasamos por este proceso de muerte, tenemos que entender que es necesario. Es necesario que las personas se mueran para valorar a los que se quedan vivos. Mira, a veces nos podemos encontrar con una persona que en un velorio está sufriendo, llorando y se quiere lanzar hasta el ataúd, desesperado para que no se vaya. Pasó el entierro, pasó el velorio y sigue gritando, sigue bravo, sigue mal genio. Entonces, a veces también la vida te da crisis para que tú evoluciones y aprendas. Y si tú no aprendes, la crisis se esconde 3 meses y regresa. La crisis se esconde 1 año y regresa. Porque una crisis llega a nuestra vida para que evolucionemos. El tema de la muerte es responsabilidad de nosotros aceptar que fue necesaria. Me gustaría también en algún punto poner un ejemplo. Lo que pasó aquí en el Ecuador, mira, vamos 1 año ya del terremoto y mucha gente se murió, Pablo. Y mucha gente tiene esa pena de que, ay, cuántas personas se murieron. Y no se dan cuenta que profundizando el pensamiento, todos los que se murieron en el terremoto fueron en este punto utilizados para dejar una enseñanza a los que nos quedamos vivos. Yo no sé si tú te acuerdas, Pablo, pero antes, cuando uno iba a la costa, a veces a uno no le prestaban ni el baño. Uno cuando va hoy a la costa encuentra tanto humanismo en esa gente que se colaboran entre todos, que todos viven tranquilos. Entonces no podemos decir tal vez que ha sido incómodo. Tal vez todos los que se transformaron fueron necesarios para que nosotros evolucionemos. A veces se muere mi papá, mi mamá, mis hijos, mis tíos. La muerte llega para que nosotros valoremos qué estamos haciendo de vivos. Cuando alguien se muere, cuando se muere un amigo, es tanto el shock de la muerte que uno tiene que concientizar qué estoy haciendo. ¿Por qué vino la muerte a mi entorno? A través de mi papá, de mi mamá, de un amigo, de otro amigo. Para preguntarme qué estoy haciendo. Pablo, mucha gente trabaja 8 horas y no es feliz. Mucha gente gana dinero y no es feliz. Mucha gente hace todo lo que quisiera tener y no es feliz. Entonces ahí desde algo obviamente supremo y muy universal nos manda, en este caso, la muerte de un familiar, de un amigo, para que valoremos los que nos quedamos con vida. Esa es la mejor forma de soltar a la muerte. Darnos cuenta de que necesitamos valorar qué estamos viviendo. Porque la vida simplemente es cómo pasa desde nuestro cerebro hacia adentro. Nuestro cerebro sabe nuestras debilidades, Pablo. Y nuestro cerebro todos los días nos va a estar activando los miedos. Miedo a quedarme sin trabajo, miedo a que me despidan, miedo a que me engañen, miedo a que me traicionen. Y eso también solo es ego. Hay personas que dicen, a mí nadie me miente. Hay personas que dicen, a mí nadie me ve la cara. Y eso es una mentira grandota. ¿Por qué es una mentira grandota? Porque si uno va al mercado artesanal aquí en el Ecuador, que es hermoso, pero le ven cara gringuito, le sirven $5. O a mí me fascina la comida china. Pero si yo me pido un chaulafán, no sé qué está en ese plato. Entonces no podemos vivir con eso de que a mí nadie me miente. A mí nadie me hace eso porque es mentira.
En cualquier cosa, alguien te puede pasar una mentira. Debemos ser humildes y ser más conscientes de que el ego y el orgullo solo son enemigos de la pasividad del ser humano. Qué gusto haberte tenido, Andrés Carrera, en este programa. Y de nuestra parte, amigas y amigos, Luis, muchas gracias. Y ha habido muchitas en el córner. Y mañana a las 6 horas en punto estaremos con ustedes. Andrés, gracias. Gracias, todas las bendiciones. Hemos presentado Amanecer Deportivo.